El Sol de la Mañana sigue reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Buenos días, Magín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Magín. Bueno, Eury hacía referencia a un informe CEPAL. Me imagino que trata este informe. La República Dominicana fue el país de Latinoamérica que más incrementó la deuda pública del gobierno central durante el año 2020. Así es. Entonces, el gobierno recientemente ha presentado una supuesta disminución de la deuda, porque en algunas informaciones ellos se dirigen a analfabetas en materia económica. Entonces, están hablando de una supuesta disminución de la deuda por un tema de ahorro de caja. Quisiera que tú nos explicaras si tiene conocimiento de esto y qué implica este supuesto ahorro de caja, que no es disminución de deuda. Bueno, el Ministerio de Hacienda seguro se está refiriendo a operaciones que hace de manejo de pasivos. ¿Y qué es una operación de manejo de pasivos? Cuando usted toma deuda en el gobierno, por ejemplo, usted la utiliza ese dinero para gastar en infraestructura o en salario, en educación, en lo que usted quiera. Pero hay veces que usted toma deuda no para ese tipo de gastos, sino para hacer otras transacciones de deuda. Por ejemplo, usted, como hicimos con Petrocaribe, tomamos deuda de bonos soberanos para pagar la deuda de Petrocaribe, por ejemplo. Eso es una operación de manejo de pasivos. Ahora hay una diferencia muy grande con respecto a la operación de manejo de pasivos que se hizo con Petrocaribe. En esa ocasión nos endeudamos con bonos soberanos en el año 2015 para pagar toda la deuda con un gran descuento de Petrocaribe. Creo que el descuento era más de 50%. Y eso significó un ahorro en el año 2015 de más de 90,000 millones de pesos en la deuda. O sea, la deuda bajó 3% del PIB. Ese es un ejemplo de una operación de manejo de pasivo que bajó la deuda pública. Y ahora es así. En esta ocasión, que ahora no, porque adelante, Venezuela, señores, adelante. Sí. Es imposible que en esta ocasión, adelante. Y dada la coyuntura, primero yo veo bien que el gobierno haga operaciones de manejo de pasivo. El Congreso las autoriza en la ley de financiamiento que va junto con la ley de presupuesto. Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, ante esta coyuntura tan nefasta que hay, ha emitido deuda para ayudar al flujo de caja del gobierno, es decir, ha pateado deuda que vencía en estos años. Pero en este caso es una operación más tradicional. La operación de Petrocaribe es algo que tal vez se presenta una vez cada 100 años, que baja la deuda de esa magnitud en una operación. En este caso, está bajando el flujo en los próximos años, durante este periodo de gobierno y los próximos años, tal vez 7 o 8 años, pero la deuda sube. El mismo Ministerio de Hacienda ha dicho que en la operación del año 2020 la deuda subió un poquito, 6 millones de dólares. En la operación de manejo de pasivos que hizo este año, la deuda subió 13,000 millones de pesos. Entonces, no, como decía Friedman, no hay almuerzo gratis. No es una oportunidad como la de Petrocaribe, que se compró a descuento. De hecho, Hacienda pagó sobre el valor par de los bonos que estaba recomprando. ¿Por qué? Porque efectivamente te da alivio de caja en estos años, te quitas vencimiento, creo que también un poco de intereses, pero la contracara de eso, la contraparte es que hay un aumento de la deuda. Por ejemplo, esos 13,000 millones de pesos
este año deben ser sumados al déficit, cualquiera que sea el déficit del gobierno. Si uno ve las cifras publicadas del año 2015, la operación de Petrocaribe se presenta como un superávit de gobierno. En el 2015 tuvo un superávit porque tú tienes que registrar que tú bajaste la deuda y por tanto eso significa que tú tuviste un superávit. Estos 13.000 millones que aumenta la deuda, que es poquito, es 0.25% del PIB, equivale a un aumento del déficit. Ahora, yo creo que no necesariamente es criticable, porque tú estás ante una coyuntura dramática, digamos, en el mundo entero, y el gobierno, bueno, tomó la decisión, pero la decisión ¿cuál es? Vamos a bajar los pagos de deuda en estos años, pero aumenta dentro de 7, 8, 9 años la deuda en el monto que yo dije. Ese es digamos que es el resumen de las operaciones que ha hecho el gobierno. Alivio de caja en estos años, pero la deuda aumenta un poco. Lo correcto es burlarse de la opinión pública, presentando eso como una disminución de deuda. Oli, ¿tienes una pregunta? Sí, me encantó tu enfoque. Creo que primero es muy didáctico para que la gente no tiene que tener formación económica para conocerlo. Pero la proyección, por ejemplo, la perspectiva de la deuda a futuro es positiva, proyectar el pago a futuro. Primero, porque no se prevé un aumento de la tasa de interés en el corto plazo en los países desarrollados, en los países que emiten moneda dura, vamos a poner, que son reservas, porque ellos mismos están utilizando flexibilización cuantitativa para enfrentar sus propios déficits y su demanda frente a la situación de la crisis que se presentó. Segundo, la acción del gobierno reduce la utilización del presupuesto, que de hecho es limitado por la demanda de la crisis sanitaria que tenemos. Por lo tanto, yo creo que es una acción positiva del gobierno. Me gustaría que tú me valores eso. Adelante. Lo otro es el tema del aumento salarial. Si cree, como decía Eury, que un aumento salarial ahora afectaría a la pyme o beneficia a la pyme porque aumenta la demanda. Aunque digamos que tenemos un entorno de déficit de algunos productos, sabemos que eso se debe estabilizar porque la estructura de producción está montada. Mira, sobre la primera pregunta son decisiones. A mí no me gustan las operaciones de manejo pasivo si implican un aumento de la deuda. Obviamente a mí me tocó hacer una muy especial por la condición de la deuda de Venezuela, que estaba a descuento, pero yo creo que hay que explicarle al país. Mira, estamos ahorrando flujo de caja ahora en estos años, pero la deuda va a aumentar más adelante. Es posible que se justifique en esta coyuntura. Yo no creo que el gobierno hubiera tenido problemas para refinanciar la deuda, pero las operaciones tienen un costo. O sea, no fue una operación barata en términos financieros para el gobierno. Pero en medio de una pandemia, digamos que uno como economista cambia mucho. Yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, con las amnistías tributarias, pero desde que empezó la pandemia sí estaba de acuerdo. Entonces, tal vez la pandemia la justifica, pero hay que tener cuidado. Y yo creo que hay que explicar bien, porque efectivamente la deuda aumenta. El hecho de que la tasa de interés aumente o no aumente no afecta mucho el pago de deuda en el país. Sí va a aumentar, parece que ya a partir del año que viene, porque no se puede mantener los países desarrollados con tasas cercanas a cero tanto tiempo y con una inflación que está subiendo, pero eso no va a afectar el pago porque la tasa de interés de la deuda que ya se ha colocado está fija. Lo que sí va a afectar van a ser las nuevas colocaciones de deuda que se hagan a partir del año que viene. Entonces, hay que ver, pero yo creo que hay que explicar bien. Tal vez se justifican, pero sí aumenta la deuda en ambas operaciones que ha hecho el gobierno y eso hay que explicarlo. Entonces, estamos cambiando un alivio ahora por más deuda en el futuro. En cuanto al salario mínimo, el problema es que se está negociando el aumento de salario, que ya probablemente se negoció,
en un contexto sin precedentes, donde hay una recuperación económica, pero muy desigual. O sea, hay sectores que han recuperado empleo, pero hay otros que no. De hecho, los datos de la seguridad social o de los cotizantes de la AFP, uno ve que todavía no hemos retornado a los niveles de empleo previos a la crisis. Hay unos 122,000 empleos menos todavía. En algunos sectores sí se ha recuperado y en otros no. Entonces, tiene que ser un aumento salarial que no perjudique tanto a las empresas que tal vez no se han recuperado. Entonces, ahí no sé si va a ser general o lo van a hacer por sectores. Ese es el riesgo, y tú estás negociando el salario en el marco de un aumento de precios importante, que puede, que tal vez sea temporal. Entonces, si lo aumenta mucho, entonces tal vez hay empresas que no van a poder, digamos, mantener ese aumento mucho tiempo. Entonces, yo me imagino que las negociaciones han ido por ahí. Se dice que se va a anunciar hoy, pero es un balance. Yo creo que solo el hecho de aumentar en medio todavía de una crisis que no nos recuperamos, va a ser un logro importante. Gracias, Magín. Muchas gracias. Gracias, Magín. Cómo no, a la orden siempre. Perfecto.